El día de hoy vamos a ver la lección 6, tema 9 y 10. Muy bien. Vamos a ver la historia del rey Salomón. Voy a compartir pantalla. Bien. Voy a empezar con la biografía, hermanos, del rey Salomón. Según un poco de investigación que hice, nació en el año 988 antes de Cristo en Jerusalén. Fue el segundo hijo de Betsabé y David. Recuerden que la primera esposa de David fue Mical y nuevamente con Betsabé tiene a Salomón, rey de Judá e Israel. Primer libro de los Reyes 1 al 11, ahí van a ver toda la historia del rey Salomón, así como también en el segundo libro de Crónicas. Salomón, también cuyo nombre proviene del hebreo Shalom. Ustedes comparado, esta palabra shalom está muy allegado a la palabra shalom, ¿verdad? Que significa paz, pero ahora vamos a ver un poco de la historia de Salomón y vamos a ver que casi en todo su reinado no tuvo paz. Salomón fue el rey de Israel entre los años 970 y 930 antes de Cristo. Su obra fue la construcción del primer templo de Jerusalén. A él se le dio instrucciones claras de parte de Dios también de cómo debía ser construido el templo eh, de Jerusalén. Reinó durante 40 años. Entonces, hermanos, el rey Salomón era el rey más glorioso, más famoso, más reconocido de Israel, pero desgraciadamente, hermanos, este Salomón se degeneró. ¿Verdad? Para dejar un ejemplo, ¿verdad? Pues muy lamentable, ¿verdad? En toda la historia vemos que no tuvo un trayecto muy bueno, a pesar de que inició muy bien. Según nosotros hemos estudiado, y yo sé que también muchos de ustedes conocen la historia del rey Salomón, era el hombre, ¿verdad? Más sabio, se conoce así, ¿verdad? El rey que fue más sabio y preparado entre todos los hombres. Según aquí en Primera de Reyes 13:12, nos dice: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Entonces este rey tuvo una marca muy especial que pues Dios le dio, ¿verdad? El tener sabiduría, el tener tanto conocimiento, pero también preparación ante todo los hombres. También en Mateo, capítulo 5 versículo 19, dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado el reino de los cielos, ¿verdad? Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, Salomón, hermanos, era este hombre muy reconocido, ¿verdad? Muy sabio, muy preparado. Y además, hermanos, sabemos, ¿verdad?, de antemano que fue el hombre quien escribió el libro de los Cantares en su juventud. Cuando este Salomón estaba muy enamorado, escribió este libro de los Cantares, donde habla de la amada, del amado, ¿verdad? Pero también Salomón escribió en su vejez el libro de Eclesiastés. Escribió más de 3000 proverbios y recibió también, como bien vimos hace un ratito, ¿verdad?, el diseño del templo de Jerusalén. Él fue quien recibió, a él se le otorgó de parte de Dios el diseño de cómo se debía construir el templo. En su juventud, Salomón, hermanos, no pidió riqueza,
¿verdad? En la historia, en el libro de Crónicas, él le dijo a Dios, yo no quiero riquezas, a mí dame sabiduría, ¿verdad? Y esto lo podemos leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, 7 al 12. Y ustedes apunten y luego repasan, porque vamos un tema atrasado, así que vamos a ir un poquito rápido para ponernos al día. Dios también le dio, hermanos, tanto conocimiento que llegó a ser el más sabio que todos, ¿verdad? Así como leímos ahora en el libro de Reyes. Dios le dijo, no va a haber y no va a existir hombre más sabio en la tierra así como tú. Y realmente lo fue. No existió ni ha habido hasta la actualidad hombre más sabio, preparado, inteligente como lo fue Salomón. Y eso también lo pueden ver en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3 versículos 4 al 15. Dios también le dio a Salomón la paz. Él necesitaba de la paz de Dios, a pesar de que su nombre proviene de esta palabra shalom, shalom, ¿verdad? Él no tuvo la paz, ¿verdad? Y Dios le concedió tener la paz. Primera de Reyes 4, 20 al 24, también ahí pueden encontrarlo. Y a Salomón lo podemos ver como un hombre de ejemplo de prosperidad, pero también de sabiduría. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 3, versículos, perdón, Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 16. Y este fue un poco de la biografía de rey Salomón. Ahora vamos a entrar un poco los pecados de Salomón, así como también eh, en su muerte, la muerte de Salomón. Y esto corresponde al tema 10. Muy bien. Aquí vamos a ver, hermanos, la apostasía de Salomón. ¿Qué fue o cuál fue el pecado que cometió Salomón? Aquí es la apostasía. Y lo primero que pues cometió como pecado este Salomón fueron los matrimonios ilícitos que tuvo Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3, nos dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a los de Moab, a los de Amnón, a los de Edom, eh, a los de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Imagínense, solo Salomón pudo tener 1000 mujeres. Son demasiadas, ¿verdad? Pero así fue este hombre de Salomón, este primer pecado, apostasía de Salomón, este matrimonio ilícito, que bien dice la lectura, ¿verdad? Hicieron que su corazón se inclinara a cosas vanas, a cosas que Dios le había dicho, pues no te llegues a ellas porque ellas te van a llevar a inclinarte a idolatría, a otras cosas, ¿verdad? Pero el rey Salomón, que dice acá, leímos, ¿verdad? Amó a muchas mujeres extranjeras. Estas mujeres, en la lectura que acabamos de leer, ¿verdad? Podemos ver dos problemas muy obvios, hermanos. Primero, que amó, ¿verdad? Demasiado a estas mujeres extranjeras, quienes adoraban a dioses y trajeron influencias, ¿verdad? Paganas con el pueblo de Israel. Por segundo, podemos ver que él amó muchas mujeres. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo Salomón rechaza el plan de Dios desde el principio, que pues el matrimonio es solo con una mujer,
¿verdad? Se convirtiera en, como le dijo a Adán y Eva, ¿verdad? Que ahora pues son una sola carne, Adán y Eva, ¿verdad? Una sola carne. Dos personas uniéndose se formaba una sola carne. Pero aquí Salomón podemos ver cómo está rechazando la palabra de Dios. Y se convirtió en un hombre con muchas mujeres o muchos matrimonios, ¿verdad? Y otra de las partes que leímos dice, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, pues que no se llegaran a ellos, no te unas a ellos. Dios dio advertencias, ¿verdad? Desde un principio al pueblo de Israel les dijo qué hacer y qué no hacer. No se den en casamiento con ellas, con otras naciones, con extranjeros, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque podemos ver que, pues, al hacer esto se inclinaban a ciertas cosas, que su corazón iba a estar tras esos dioses también por amar a esas mujeres, ¿no? Y Salomón, hermanos, podemos ver que aunque tuvo mucha sabiduría, no pudo con esto. Las mujeres le ganaron. Él no tuvo sabiduría para aplicar este sencillo mandamiento para su propia vida. No pudo aplicarlo y se dejó llevar, se dejó guiar por su corazón. Creo que por eso también escribe en la primera parte del libro de los proverbios, ¿verdad? Eh, Cuidemos nuestro corazón, ¿verdad? Y él sabía perfectamente por qué lo estaba escribiendo, porque él se dejó llevar, ¿verdad? Por su corazón, se dejó llevar por sus emociones, se dejó llevar únicamente por su conocimiento y olvidó a un lado a Dios. Salomón quizás también, hermanos, hizo lo que hacemos muchos de nosotros, ¿verdad? De alguna manera pensó que él, pues, él sería la excepción, ¿verdad? Pero podemos ver que él podría salirse con la suya, pensar que, pues, yo soy un ser humano, me puedo librar, me puede pasar, soy hombre, soy de carne, puedo pecar, ¿verdad? Y pensó que, pues, fácilmente cualquiera puede caer. El hombre es débil, por eso yo tuve muchas mujeres, entonces dirá Salomón, pero sucedió porque él se dejó llevar, ¿verdad? No ató a su cuello la palabra de Dios para que pueda enfrentar todo, todo este tipo de pensamientos, de pecado, ¿verdad? De tentaciones. Y vemos que cuando sucede esto, hermanos, pues no se ve afectado solamente a él, ¿verdad? Se ve afectado todo una nación. Salomón, debido a esto, hermanos, aprendió y por lo tanto escribió el libro de Proverbios, ¿sí? Y podemos ver también que Salomón se juntó, según aquí lo que leímos, Salomón se juntó con amor. En este punto, Salomón quería, se dejó llevar más por el romanticismo, ¿verdad? Por la satisfacción sensual, más que lo que quería Jehová. Se dejó llevar, se dejó guiar por su corazón, por toda su sabiduría, ¿verdad? El cual fue en vano que lo tuviera porque no lo pudo aplicar. Se dejó enredar en el romanticismo, en la sensualidad, y él no consideró realmente con seriedad lo que Dios les había dado como advertencia. No tomó con seriedad esta palabra que Dios les había dado. Ninguna consideración, ¿verdad? Tomó de lo que Dios dijo y pues se dejó llevar, fue atraído, cayó, ¿verdad? Y tuvo todas estas mujeres. Y una vez bajo el poder de esa atracción, él se juntó según con amor. En lugar de hacerlo con entrega,
pues según el orden, ¿verdad? De Dios, según la orden, según lo que Dios les había aplicado, según lo que Dios les había dicho. Tuvo, según lo que leímos, 700 mujeres reinas y tuvo 300 concubinas. Esto es casi, hermanos, un número imposible, ¿verdad? Creo que fue el único, sí tuvo sabiduría, el más reconocido, pero el más reconocido en todos por tener tantas mujeres. Nadie en la vida, hermanos, creo que solo fue Salomón, podría tener tantas compañeras o tantos matrimonios como lo hizo este Salomón. Sus esposas, hermanos, eran consideradas como reinas, pero sus concubinas eran solamente compañeras, ¿verdad? No eran consideradas más. Solo cuando se le antojaba a Salomón, las hablaba. Todo como Salomón, pues les decía, ¿verdad? Tuvo compañeras, tuvo matrimonios, pero también compañeras fuera dentro de esos matrimonios. Y aquí vemos un relajo que tuvo este Salomón. Y no pudo con todas, ¿verdad? ¿A quién le daría tanta atención a tantas mujeres? Un solo hombre para atender a todas las mujeres. Si con ahora, ¿verdad? Solo con una esposa, muchos dicen hasta me salen canas verdes. Salomón, un montón. ¿Cómo pudo atenderlas todas? Fue un relajo, ¿verdad? Fue uno de los pecados mm, que podemos ver de Salomón y que también lo llevó a hundirse aún más. En este sentido, hermanos, una concubina era una amante legal, así se le conocía, ¿verdad? Si no es esposa o si no está dentro del matrimonio, se le permitía o él eligió, ¿verdad? Tener un amante legal. La gente sabía que sus concubinas pues eran las amantes. Y muchos hombres provenientes del Antiguo Testamento, hermanos, tuvieron concubinas. Y podemos ver el ejemplo en Abraham, en Jacob, en Saúl, en Caleb, en estos hombres también que son muy reconocidos, pero también a pesar de que se arrepintieron, ¿verdad? Tuvo consecuencias de todo lo que ellos tomaron en acción a sus propios pensamientos, a sus propias elecciones, ¿verdad? Tuvo consecuencias, así como David, así como Roboam, todos estos hombres que eran reconocidos de Dios, se arrepintieron, pero vieron las consecuencias, ¿no? Y podemos ver muchas historias de estas en el Antiguo Testamento, de hombres que amaban a Dios y cayeron aún en esto. Podemos decir entonces, hermanos, que Salomón tuvo tantas compañeras en el matrimonio debido a que él siguió el mal ejemplo de su padre David. Y esta es la consecuencia de su papá, ¿verdad? Que acarreaba incluso en la genealogía, llegó hasta Salomón. Vemos este tipo de familias, en lugar de ser bendecidas, eh, toman el mismo rumbo que papá, ¿verdad? Porque es difícil, quizás yo podría imaginar, ¿verdad? Cómo un padre puede hablarle a un hijo si ha cometido los mismos errores. Difícilmente, ¿verdad? Porque lo primero que hacen los hijos es señalar lo que papá hizo. Y este Salomón siguió casi los mismos pasos que su papá, pero peores, ¿verdad? Mucho peores. Entonces Salomón podemos ver que pues, tuvo tantas concubinas, hizo este acto por lo mismo, la consecuencia desde un principio, ¿verdad? Con su padre. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema que tuvo Salomón al tener tantas concubinas
tantas mujeres. Ahí ven una lista, hermanos, de las cosas o de los problemas que tuvo Salomón al tener tantas esposas. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, gente de las cuales Jehová les había dicho a los hijos de Israel, pues que no se llegaran, ¿verdad? A estas pues se juntó Salomón Canomón, tuvo 700 reinas y 300 concubinas, amantes, y sus mujeres, este fue el problema, sus mujeres desviaron su corazón de las cosas de Dios, porque Salomón empezó muy bien, como todos, ¿verdad? Amando a Dios, entregando su vida a Dios, haciendo lo que Dios dice. Pero llegó este momento donde hubo esta tentación y Salomón cayó, cometió pecado, ¿verdad? Hizo lo malo delante de Dios, erró y podemos ver que pues este error o esta situación, el problema que produjo en Salomón y en su reino es que desviaron no solamente a Salomón de los caminos de Dios, sino que a toda una nación, a todo un pueblo, inclinándose a dioses falsos, ¿no? Ahora, aquí podemos ver también entonces cómo las esposas de Salomón, de qué manera eh, lo alejaron de Dios. Según Primera de Reyes 11:4 al 8. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas las mujeres extranjeras, los cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y cuando habla aquí, hermanos, de Moloc, a este Dios no solo le ofrecían sacrificios de animales, hermanos. A este Dios Moloc, cuando habla de sacrificios incluso de bebés, de niños pequeños, ¿verdad? Inocentes que eran llevados vivos, sacrificados delante de este Dios. Algo tan perverso, ¿verdad? Que cometió este Salomón para poder satisfacer pues también a sus diferentes esposas, ¿no? Un hombre que se dejó depravar, un hombre que se dejó guiar por estas mujeres. Y cuando Salomón, hermanos, ya pues, viejo, sus mujeres lo inclinaron a estos dioses. La edad aquí entonces podemos ver que sabemos, ¿verdad?, que mientras más años tenemos, debemos tener más experiencia, debemos tener más sabiduría, ¿verdad? Porque ganamos experiencia, ¿verdad? Con los años, con lo que vivimos. Pero aquí vemos a un Salomón que no ganó experiencia por la edad, no porque ya era viejo, tenía más experiencia o era más sabio, sino que perdió toda esa sabiduría por esas mujeres, a causa de esas mujeres. El hombre más sabio parecía que era el más sabio, pues durante su juventud, pero en su vejez endureció su corazón y se dejó llevar los caminos pecaminosos que estaban presentes pues en los años de su juventud, y a la edad, ¿verdad? En lugar de darle experiencia, ¿verdad?, en la vejez fue donde él cometió mucho más
pecados. ¿No? Debía ser más piadoso, más sabio, pero esto no ocurrió con él. No, automáticamente cambió A Salomón. veces son de número. Su corazón, dice también aquí, no era perfecto como la de su padre, ¿verdad? No, su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios. No fue perfecto como la de su padre, David, ¿sí? Un hombre que también cometió errores, ¿verdad? Pero fue reconocido como el hombre también conforme al corazón de Dios porque se arrepintió. Salomón es un contraste de aquellos quienes siguieron enteramente a Jehová. Esa frase es utilizada en un sentido positivo de tres hombres en el Antiguo Testamento, que habla de Josué, Caleb, ¿verdad? Y estos hombres que resalta también la palabra de Dios, ¿verdad? Que mostraron una diferencia, así como David, quien amaba a Dios, era conforme al corazón de Dios. Josué y Caleb también fueron muy diferentes, ¿verdad? Salomón entonces es alguien que no siguió plenamente a Jehová. Siguió, se dejó llevar por estas mujeres, por sus corrientes, por sus costumbres, por su cultura. Y también menciona aquí en la lectura que Salomón, pues, no tenía un corazón como el de su padre, David, muy diferente. Ahí no sé quién tiene abierto el micrófono, por favor. Ahí revisen ustedes, hermanos. Ok. Ronick, Ronick, pastora. Ronick, no sé quién es Ronick. Ahí, permítanme, voy a poner. Ok. Entonces, no tenía el corazón de su padre David, ¿verdad? Salomón tuvo más de una esposa, David también tuvo más de una esposa, ¿verdad? Solo que David únicamente pues tuvo algunas, pero Salomón incontables, ¿verdad? De acuerdo a primer libro de Crónicas 3, 1 al 9, David tuvo, según aquí, hermanos, 15. Ahí comprueben también, Primera de Crónicas 3, 1 al 9. Y David espiritualmente, hermanos, sobrevivió al fracaso, ¿verdad? A lo que vendría si no se hubiese arrepentido. Se arrepintió con tiempo, Dios le perdonó, pero las consecuencias aún seguían con su hijo Salomón. Ahora, la diferencia es que Salomón no sobrevivió, no sobrevivió a las consecuencias. Entonces, lo que sabemos más allá de esta historia de Jesús, podemos ver que su palabra nos dice que si nosotros entramos confiadamente a su presencia y nosotros nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero aquí no vimos a un Salomón realmente humillado delante de Dios, un corazón contrito, un corazón realmente, pues, que se haya entregado, ¿verdad? Un corazón arrepentido como lo fue David. ¿Sí? Un hombre muy diferente. Entonces podemos decir, hermanos, que David, eh, un hombre también que sí cometió errores, tuvo sus propios errores, pero llegó la bendición en él, ¿verdad? No, no vio pues todas las consecuencias de ese pecado, sino que Dios tuvo misericordia de él, sobrevivió a todos los fracasos que quizás venían, pero por arrepentirse genuinamente, realmente, delante de Dios, Dios tomó misericordia de él, a comparación de Salomón. El pecado de David, hermanos, volvió su corazón a Dios. Podemos ver que ese pecado que cometió David, él mismo se dio cuenta, ¿verdad?, de lo malo que había cometido y esto lo llevó a entregarse a Dios.
¿sí? En cambio, eh, Salomón, contrario. ¿Sí? Entonces aquí vemos también la lectura que Salomón no se sobrevivió a los fracasos, hermanos, porque también siguió a estos dioses, a Astarot, a la diosa de los Sidonios, a Milcón, a Quemos, a Moloc, todos estos dioses. Y esto parece casi increíble, pero es lo que hace cuando nosotros no obedecemos las instrucciones de Dios. Cuando nosotros hablamos con los muchachos y a veces se ríen cuando les decimos, no te unas en yugo desigual. La Biblia dice, pero no pasa nada. Yo lo voy a convertir, yo le voy a hablar de la palabra de Dios. Y terminan mal, hermanos, aunque lo estén escuchando. Y a veces no jóvenes, ¿verdad? Hay personas incluso ya mayores que no se han casado y por ser mayores decimos, pues ya son maduros, ya saben lo que hacen, ¿verdad? Y vemos que aún en eso fracasan, fallan por no seguir las instrucciones de Dios. Y aunque esto parezca increíble, hermanos, y no lo hubiéramos creído, ¿verdad? Las escrituras ahí están, ¿verdad? Lo dicen claramente. Este hombre deja una gran herencia, ¿verdad? Vivimos a un hombre de sabiduría, sí, pero dejó una gran herencia para sus hijos. Una herencia no tan buena, ¿ya? Que los lleva, pues yo vería una condenación para su descendencia. Porque este hombre, Salomón, hermanos, siguió a estos dioses, a los dioses más depravados de las naciones paganas. Astoret, Milcom, Quemos y Moloch. Dioses, según reconocidos, los más paganos. Imagínense qué ejemplo le había dejado a su descendencia. A tantos hijos que, ahora sí, quién sabe cuántos hijos tuvo Salomón con tantas mujeres, con tantas concubinas, ¿verdad? Ay, Dios mío, Salomón. Astoret, hermano, es una distorsión de la libertad, según algunos lectores, algunos escritores. eh, Era un dios de la libertad, la diosa cananea de la fertilidad. ¿Sí? Los demás los encargo para que investiguen quién fue Moloch. Ahí ya les describí un poquito, ¿verdad? Y póngalo ahí como una tarea. Astoret ya les dije, Milcom, Quemos y Moloch. Investiguen estos tres dioses. Ok. Perdón, Puede repetir. pastora, puede repetir, disculpe. Sí, voy. Astoret ya les dije, Milcom, Quemos y Moloch. Ahí está en la lectura, hermanos, que acabamos de hacer. Esto que lo tienen en la pantalla, ¿o no? Ahí está en primer libro de Reyes, 11:4 al 8. Astoret, Quemos, Moloch, Milcom. Entonces, el corazón de Salomón no era como el de su padre, ¿verdad? Ya vimos, David sobrevivió a los fracasos y Salomón no. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Salomón era el hombre más sabio, empezó a seguir los caminos de Dios, ¿verdad? Era el hombre más rico, amaba a Dios en un principio, pero cayó, pero eh, erró y siguió a esos dioses, ¿verdad? Salomón siguió y edificó altares, incluso, según leímos acá, a estos dioses, ¿sí? Dios entonces anuncia el juicio de Salomón.
Dios anuncia el juicio de Salomón. Vamos a leer en Primera de Reyes 11, 9 al 13. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y miren aquí, hermanos, cómo Dios se presenta ante Salomón, igual así como se le presentaba a David. Esa forma de cómo Dios trataba con ellos y a comparación de Salomón, de Saúl, hermanos, ustedes se acuerdan y les había dicho esta comparación. Con Salomón, Dios usaba profetas para hablarle a Saúl y a David se le presentaba ante él y le decía, le daba instrucciones claras a David. Y aquí podemos ver lo mismo con Salomón. Le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Claramente le dijo Dios, ¿verdad? Presente a él. ¿Verdad? ¿Qué más quería Salomón? ¿Verdad? Y que bajaran todos los ángeles. Si Dios se le presentó, incluso le dijo, no sigas a esos dioses. Mas él dice, no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo tu reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y aquí habla de la división del reino, el reino del sur y del norte. Y se enojó entonces aquí, hermanos, vemos aquí que Dios se enojó con Salomón porque estaba siguiendo otros dioses, ¿verdad? Esto fue la consecuencia. Dios se enojó con Salomón y Dios tenía pues razón de enojarse para estar con este Salomón, de estar enojado con Salomón, y porque él se le había presentado físicamente en persona para decirle, no sigas a estos dioses. Y no solo una vez, 2 veces. Cuánto amor, ¿verdad? Podemos ver de parte de Dios. Y qué privilegio que Dios se presente ante él y le diga, no lo hagas. A veces decimos, hermanos, si Dios se presentara enfrente de mí, yo le obedezco. Y muchas veces aquí en la iglesia yo les digo, hermanos, a veces faltamos y dejamos de servir a Dios por hacer ciertas cosas, ¿verdad? ¿Qué tal si Dios se presenta físicamente aquí? ¿Qué harías? Si hay un candidato, ahí van, ¿verdad? Dándole prioridad a esas cosas en lugar de Dios, en lugar de servir a Dios, en lugar de buscar de Dios otras cosas, ¿verdad? Y muchos dicen, es que si Dios estuviera físicamente, creo que sí lo haría. Pues no creas, porque Dios está. No lo podemos ver, pero está, ¿verdad? Y aquí qué privilegio que se le presente físicamente a Salomón y le diga, no sigas a esos dioses, no una vez, 2 veces, ¿verdad? Y Salomón, aún con todo esto, decidió seguir a esos dioses. El pecado de Salomón estaba basado en la ingratitud, porque ¿qué le dijo a Dios? ¿Verdad? No me des riqueza, dame sabiduría. Y Dios le concedió sabiduría. En lugar de ser agradecido, Señor, ya vi que cómo me has dado, cómo me has bendecido con riquezas, con todo esto. Y decidió tomar otros caminos, ¿verdad? Y este desperdicio que tuvo, ¿verdad? Y qué gran privilegio el poder tener frente a frente, cara a cara, platicar con Dios. Y él lo desperdició, siendo ingrato, siendo desobediente. ¿Sí? Y algunas veces, hermanos, pensamos que las grandes experiencias espirituales nos mantendrán pues cerca de Dios.
Y a veces, aún teniendo estas marcas o estas experiencias espirituales, muchas veces pasa con Salomón. Además de que hay una experiencia muy especial con Dios, muchos deciden pecar, muchos deciden tomar sus propios rumbos, siendo infieles a Dios, cometiendo pecado, como si no fuera malo, ¿verdad? Como Salomón. Y a veces así actuamos, hermanos. Y a veces decimos, pecado, pues es que yo cometo adulterio, pero yo no peco con mentir. Pecado es pecado. Así se le conoce. No hay diferencia, no hay grande ni pequeño. Pecado es pecado. El hecho de que nosotros no vayamos a su casa, ¿verdad? Y sabemos que lo debemos hacer, estamos cometiendo pecado. Y nosotros estamos, ¿qué ejemplo les pondría? Pagándole a cuando cuando te multan y pagas un soborno, sabes que no lo debas hacer y lo haces, estás cometiendo pecado. Cositas tan sencillas, estamos cometiendo pecado. Y luego, la consecuencia entonces, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Este siervo, lo vamos a ver más adelante también, Dios prometió todo el reino de Israel a los descendientes de David para siempre. Y en Primera de Reyes 2:4, ahí habla de cómo Dios le dijo a toda tu descendencia, ¿verdad? Y solo a estos permanecieran obedientes. Pero si no es así, pues se iba a perder el reino. David le recordó a Salomón de esta promesa. Poco antes de su muerte, se lo dijo a Salomón. Recuerda la promesa. Recuerda estas palabras de parte de Dios. Pero ni siquiera con eso, hermanos, pudo permanecer fiel este Salomón. Decidió hacer lo que quería. Entonces el reino de Salomón fue un sobresaliente, ¿verdad? Aún con todo lo que él hizo en riqueza, en poder, en militar, en prestigio, en todas estas cosas, fue sobresaliente. Pero la verdadera seguridad de Israel, hermanos, no descansaba en cualquiera de estas cosas. Descansaba, yo puedo ver, ¿verdad? Un descanso cuando está la bendición de Dios, cuando está la obediencia, cuando está la fidelidad hacia Dios. Después de esto, nada, ni las riquezas, ni el poder, ni el prestigio, ni todo esto trae la paz, ¿verdad? Solo esta bendición que proviene de parte de Dios cuando hay esta obediencia, cuando hay esta fidelidad. Luego le dijo, no, no haré en tus días, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. ¿Sí? Porque el bien de David, hermano, Dios retardó. Por todo lo que hizo David, retardó el juicio hacia sus generaciones. Pero la desobediencia de Salomón trajo juicio y llegó en esta primera generación de David, de Salomón, ¿verdad? Y luego le dijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David y Ciro. Y vemos el juicio, ¿no? Y ahora podemos ver entonces también cómo después de todo esto que Dios le habló de las consecuencias, le presenta también a dos, bueno, no dos, tres adversarios, ¿sí? A Hadad Edomita, rápidamente, a Rezón, que era del país del norte, y Jeroboam, que fue un adversario muy especial. Ahí, hermanos, van a hacerme también la tarea de esta. Aquí menciona dos adversarios, pero fueron tres. ¿Quiénes fueron los adversarios de Salomón y por qué fueron sus adversarios? Ahí está la lectura, únicamente es leer y ahí explicar con tus propias palabras por qué fueron sus adversarios. ¿Sí? Mencionó Hadad Edomita, primer libro de Reyes, 11:14 al 22. El segundo adversario, Rezón, del país del norte,
Primera de Reyes 11, 23 al 25 y Jeroboam, un adversario especial. Primera de Reyes 11, 26 al 28. Luego aquí podemos ver el final, ¿no? La parte final de Salomón, su muerte. En Primera de Reyes también, capítulo 11, 41 al 43, dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo, que habla de su muerte y cómo pues llegó también, ¿verdad? La muerte y aquí también Dios pues también le dio una gran oportunidad a este hombre, ¿verdad? Pero pues no se arrepintió. Le habló, sí, le habló a Salomón varias veces, pero él prefirió seguir con sus acciones. ¿Sí? Los días de Salomón en el reino de Jerusalén, sobre todo Israel, fueron únicamente 40 años. Y muchos comentaristas, hermanos, creen que Salomón comenzó su reino cuando él tenía aproximadamente 20 años. Y eso significa que Salomón no vivió una vida pues muy larga. ¿Sí? Y empezó a los 20, habrá muerto a los 60 años. Eso significa entonces que la promesa hecha en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 14, pues no fue cumplida en Salomón debido a su desobediencia. Y dice en Primera de Reyes, si anduviera en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David su padre, yo alargaré sus días. Pero pues no fue así. Salomón desobedeció y por lo tanto sus días no fueron tan largos. Entonces, cuando consideramos el exceso en el cual vivió Salomón y las pasiones criminales en las cuales él debió caminar con estas 1000 mujeres, su idolatría, pues lógicamente, por esas mismas acciones, ¿verdad? Salomón murió joven. ¿Sí? Y durmió Salomón con sus padres, eso significa que, no significa que necesariamente Salomón murió como un hombre salvo. No habla de eso. Cuando dice que durmió Salomón con sus padres, es una frase utilizada en Primera y Segunda de Reyes. Es usada como 25 veces, una poquita investigación. Fue utilizada en reyes malvados como Acab, según Primera de Reyes 22:40. Y simplemente significa que Salomón pasó a formar parte del mundo del más allá. Es lo que significa. No hay tanta seguridad de que pues Salomón se haya ido al cielo o haya sido salvo. La última mirada de la vida de Salomón está en Primera de Reyes. Nos conduce pues, a creer que él murió en su apostasía. No se arrepintió. No hubo un final con esperanza, un alentador para su historia, ¿verdad? De que haya sido salvo. Lo que él seguramente, pues, no fue salvo. No dice si se arrepintió. Hay un silencio en cómo realmente murió el Salomón. No hay una razón. Realmente, si realmente él dijo en sus propias palabras, pues que se haya arrepentido, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, puede ser que pues Salomón se le haya mostrado misericordia, ¿verdad? Por el bien que hizo David, su padre. No solo pues pensándolo de esa manera, pero no hay una escritura que diga que realmente él haya dicho, Señor, perdóname por todo esto. No hay. Y aquí termina los días de Salomón, unos días
cortos, ¿verdad? No fueron largos como la promesa que se les había dado de parte de Dios. Y aquí terminamos, hermanos, con la lección entonces, número 6.